Programa Raíces, hace unos años atrás, un montón de científicos que volvían, se esperanzaban con una Argentina que destinaba presupuesto a la investigación y la ciencia. Después pareció que resurgía la figura de Domingo Cavallo, que enviaba a los científicos a lavar los platos. Eduardo Borkin ha vivido todas estas etapas y muchas más. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo sobre la ciencia y tecnología, la investigación como factor de desarrollo? Mire, en realidad lo que nos cuesta ponernos de acuerdo sobre cuál modelo de país queremos. Hay modelos de país que necesitan de la ciencia y de la tecnología, que necesitan realizar tecnología propia y para eso hace falta ciencia, porque ese es el modelo que queremos, que quieren desarrollar. Y hay otros modelos del país, como el que estamos viviendo actualmente, en el que la ciencia y la tecnología son una especie de decoración. Está bien decir, tenemos científicos, algún científico argentino ganó algún premio, etcétera, pero que no hacen al modelo de desarrollo. Cuando subió este gobierno, yo publiqué un articulito en página 12 planteando esto, diciendo que, bueno, el ministro que continuaba, Lino Barañón, sí, iba a encontrarse con otro país, un país en el que realmente cambiaba el modelo de país. Y dije, en las ciencias sociales, al revés de lo que pasa en las ciencias exactas, es muy difícil hacer ensayos en que yo cambio una variable y dejo todas las demás constantes. Dije, acá teníamos la oportunidad de hacer eso, porque quedaba el ministro, quedaba su gente, quedaba todo igual. Lo único que cambiaba era el modelo de país. Y un año después dije que, bueno, el resultado del experimento fue satisfactorio. Se habían comprobado lo que muchos años antes, en los 70, había escrito un científico como Oscar Barsaski, que había justamente escrito que el modelo de país y lo que él llamó el estilo tecnológico siempre concordaban. Bueno, estamos en un país en que la tecnología, el modelo que en este momento se ha impuesto a partir del 2015, la tecnología es algo que se importa, la tecnología no es algo que se desarrolle y por lo tanto la ciencia pasa a ser algo secundario. En la charla que teníamos esta semana en la radio, usted me apuntaba la necesidad de que el Estado tome injerencia en lo que tiene que ver investigación y desarrollo, el I+D, sí, que se conoce, ¿no? Y recién charlando con Mariano Bravi, que lo acompañó hasta aquí, me decía, es interesante la experiencia de lo que es el iPhone, ¿no? Que uno lo toma como, sí, si se quiere, el emblema de la investigación privada. Y no es tan así. No es así en absoluto. Es decir, hay una profesora inglesa, Mariana Mazzucato, que ha trabajado muchísimo sobre estos temas. Incluso en internet está uno de sus libros más importantes, Entrepreneurial State, lamentablemente solo en inglés. Pero ella en un paper publica un despiece del iPhone con todas las tecnologías que lo componen, desde los GPS, la pantalla sensible, los microdiscos, etcétera, todas las tecnologías que componen ese teléfono. Y en cada una de ellas pone cuál fue la agencia del Estado americano que lo desarrolló, ya sea directamente en sus laboratorios o por medio de lo que se llama el poder de compra del Estado. Y más aún, cuando es entrevistado Steve Jobs y el periodista se sorprende, le dice, pero ¿cómo? ¿Entonces usted no lo desarrolló? Y él dice, no, yo lo que hice es la estética del iPhone, que es importantísima, y hice el marketing. Todo lo demás fue desarrollado por el Estado americano y a nadie lo sorprende, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni en Japón, ni en China, que el Estado es el que lleva adelante los grandes desarrollos científicos y tecnológicos. Y no es lo mismo, digo, científicos y tecnológicos. Y digo, a nadie lo sorprende porque... Nadie se puso colorado. Nadie se puso colorado, es lo normal. Es lo normal, porque fíjese que hacer un desarrollo tecnológico o científico implica grandes inversiones, implica grandes riesgos, porque, bueno, a ver, de cada 10 proyectos que se ponen en marcha hay una cantidad no trivial que fracasa, y es normal que así sea, y para aquellos que resultan exitosos, un tiempo muy prolongado de retorno del capital. Entonces, el que puede afrontar esto es el Estado, y es su obligación hacerlo. Si hacemos historia, en Estados Unidos, el Estado interviene
en Estados Unidos que pregona la libertad de mercado, la no injerencia del Estado. El Estado interviene en el desarrollo tecnológico desde George Washington, primer presidente que se enfrenta a los ingleses, y George Washington se encuentra con un problema no trivial, y es que en su parque de rifles, mosquetes, no sé cómo se llamarían, de armas de fuego, tenían armas hechas por diferentes proveedores. Y las piezas de repuesto, él tenía que mantener stock para cada una de esas armas. Y entonces promulga una ley diciendo que el incipiente Estado americano le va a comprar armas solamente a aquellos fabricantes que aseguren intercambiabilidad de piezas. Es decir, en el país teóricamente del libre mercado, desde su nacimiento el Estado americano les dice a la industria cómo tienen que ser las cosas, hacia dónde hay que dirigir la tecnología. A esto apuntaba, es una pregunta, ¿no?, desde el total desconocimiento, a esto apuntaba la política del gobierno anterior cuando comienzan con ARSAT 1, con ARSAT 2, la intromisión del Estado y un proyecto tecnológico nacional. Absolutamente, es decir, hay una frase que alguien dijo, no recuerdo bien quién, que el gobierno anterior, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, no apoyó la ciencia, sino que se apoyó en la ciencia. Es decir, porque su plan de gobierno, su modelo de país, vuelvo al término, era un modelo de país de desarrollo autónomo. Fíjese que uno de los grandes y primeros pasos adelante se da cuando Néstor Kirchner decide que los radares secundarios, el radar secundario es el radar para dirigir el tránsito de un aeropuerto, que le pregunta al avión quién sos y el transponder del avión contesta, es decir, no es para detectar aviones invasivos, decide que el equipamiento con radares secundarios se iba a desarrollar con radares fabricados en el país y que los iba a hacer INVAP. Evidentemente había un montón de ofertas de Estados Unidos, de Francia, de este, del otro. ¿Y por qué decide eso? Porque probablemente, fíjese, los radares secundarios comprados, póngale, en Francia, eran más baratos que los que iba a hacer INVAP, probablemente. Pero dos cosas. Primero, que quedábamos presos de comprarle radares durante toda la historia. Y segundo, los repuestos. Lo que no ganaban con el radar lo iban a ganar con los repuestos. Claro. En cambio, se inicia un proceso de desarrollo autónomo de radar. ¿Y qué valor que hay que tener? Porque imaginemos, si uno quiere hacer fantasciencia, imaginemos que un avión con 200 personas se estrellaba en un aeropuerto equipado con radares hechos en Argentina. Cosas que pueden pasar. Los aviones, digo, yo vine en avión, ojalá que esto no se repita mucho, pero los aviones tienen accidentes. Lo que iban a hacer es atribuirle el accidente al radar argentino. Claro. Entonces, digamos, ese tipo de determinaciones y muchas más, la determinación de crear ITEC, importantísimo paso. El CONICET por primera vez es copropietaria junto con YPF de una empresa de tecnología que desarrolla tecnología para el fracking. La decisión de fabricar y desarrollar, no solo fabricar aviones en Córdoba, una cantidad importantísima de grandes decisiones que se tomaron. La decisión de que la próxima central nuclear, que ya no va a ser así, se iba a hacer con un 80-85% de partes hechas en el país, es decir, una central Candú y la industria argentina podía fabricar. Y estamos hablando de las grandes cosas. Pero yo cuando salgo por una ruta del conurbano, el Gran Buenos Aires, voy a Campana por la Ruta 9, etcétera, en esa época uno veía que surgían casi semanalmente pymes, galpones. Claro. Ahora uno ve que casi semanalmente o diariamente mueren pymes. Es decir, hay un proceso de desindustrialización. La lógica entonces diría que en esta lectura que estamos haciendo, en 3 años y chirolas, hemos retrocedido de manera importante. Enormemente, enormemente, y como estos procesos no son automáticos, tienen inercia, nos va a costar mucho llegar a donde estábamos el 11 de diciembre del 2015. Eduardo, el discurso de debemos hacer lo que estamos más preparados para hacer, mire, ¿no? Sí. Que por allí cala hondo. Eso es el viejo discurso del liberalismo primero, neoliberalismo después. Le doy un dato histórico. En 1905, algo por el estilo, Juan B. Justo, que es el fundador del socialismo en el país, escribe un libro, Teoría y Práctica de la Historia. Y Juan B. Justo, que era un tipo progresista, un tipo que quería el desarrollo del país, cae en el mismo error y pone que a la Argentina en realidad lo que le conviene es exportar lana e importar los casimires de Inglaterra,
porque de esa forma el pueblo iba a poder equiparse con casimires de mejor calidad y más baratos. Lo que no se ve es que de esa forma, y él no podía verlo porque recién estábamos empezando, pero lo que se vio después, en los 80 y demás, que de esa forma no se iban a poder equipar ni con casimires buenos o malos, porque no hay trabajo, porque la gente se quedaba sin trabajo, porque no se desarrolla trabajo. Y entonces, bueno, eso de basarnos en los, digamos, las ventajas primarias que podemos tener, conduce a nada. Ahí está también, a ver si es correcta esta apreciación, ¿no? De ser, como se dice ahora, el supermercado del mundo, a querer fabricar todo. Y uno ve, por ejemplo, en la industria automotriz, que hay mucha complementariedad entre países. Días pasados charlaba con la encargada de negocios de la Embajada de Tailandia y explicaba cómo a la Toyota Hilux la van armando entre los países del Asia. Está bien que los argentinos querramos hacer la caja, la carrocería, todo lo que los componentes del auto. Mire, la industria automotriz, y mejor dicho los autopartistas, son un ejemplo clarísimo del problema. Nosotros cuanto más autos fabricamos, más dólares perdemos. Nosotros por cada auto que sale al mercado perdemos un montón de dólares. Hay un cálculo que anda dando vuelta por ahí, donde suma las partes importadas con esta distribución del trabajo, más las partes que importamos para fabricar lo que se fabrica acá. Y es como un 80%. Entonces no hay que hacerlo. Y entonces, digamos, con eso perdemos y perdemos. ¿Podemos fabricar todo acá? ¿Qué sé yo? El Falcon se fabricaba todo acá, para decirlo de alguna forma. El rastrojero no solo se fabricaba todo acá, sino que fue tecnología argentina. La estanciera. El justicialista Sport. Pero yo creo que ese camino nos lleva a seguir perdiendo y perdiendo dólares, a que no se desarrollen, digamos, habilidades locales, a que no se desarrollen equipos de ingeniería. Me parece que es un camino que tenemos que revertir. La industria automotriz, aclarémoslo, para que esto no parezca sueño de una noche de verano, es la más difícil de revertir por su estado de globalización. Pero tenemos que caminar en ese sentido. Pensaba que seguramente nos quedaremos charlando un buen rato más con Eduardo y que algún televidente dice, mirá, che, cuántas cosas se está desarrollando o desarrolla en un país la ciencia y no estaba enterado. Bueno, yo estoy, la verdad que hojeando los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales, es así, ¿no? Un libro del 2017 donde se explica todo eso. Así que si alguien se quedó con ganas, el consejo es acudir a este libro donde se habla la relación entre la ciencia y el desarrollo nacional. Se llama ¿Qué ciencia quiere el país? ¿Qué ciencia quiere el país? Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. El placer fue mío. ¿Primer corte? Primer corte. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya volvemos.